Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Juan Alfredo, por tus palabras. Quiero empezar con esta imagen, la tábula rogeriana del geógrafo ceutí Al-Idrisi y la representación que hizo de la península ibérica en un mapa del mundo que elaboró, como vemos, en el siglo XII. Le sacaremos a colección dentro de unos minutos. Bueno, Castro de Mirabueno. No vengo a hablarles del castillo, por varias razones, principalmente porque ustedes lo conocen mejor que yo, la mayoría de ustedes, no tengo que descubrirles nada. Y en segundo lugar, porque es que entrar en cualquier debate sobre lo que podemos ver es totalmente estéril. Como podemos observar, está comido por la vegetación, mientras no podamos hacer ahí una prospección superficial. Para eso es necesario, desde luego, la limpieza de toda la cobertura vegetal, y para eso es necesario el concurso de las administraciones, y no desde fuera. Yo detesto que no están por la labor en eso, con lo cual vamos a estar, creo que, bastante tiempo sin poder determinar nada. Luego de hablar entonces de los aspectos constructivos del castillo, pero sí quiero hablarles de la importancia que debió de adquirir este asentamiento durante el periodo, estimo que andalusí, concretando más, estimo que almorávide, por la determinación de varios técnicos que últimamente han podido visitarlo. El dominio del emplazamiento se centra en estos dos puntos fundamentales para las comunicaciones peninsulares. El puerto de los Carneros, lo conocen todos ustedes. Tengo indicios, que ahora no hay tiempo de explicar, de que esto debió de ser una especie de camino real, camino general, entre Toledo y Sevilla, dos ciudades fundamentales dentro del teatro de la península, digamos que desde siempre, desde que aquí hay gente. Y el boquerón del Guadalmar, que es una especie de cuello de botella por la cual se sale después de que la vía pecuaria Cañada Real Segoviana, una de las 5 principales de la península, pienso que posiblemente la más importante de todas en cuanto a flujo, que únicamente puede salir por ahí después de varios kilómetros de ir paralela al cauce del río Guadalmar, en una situación de absoluto encajonamiento. El dominio de estos dos puntos, desde lo alto de la sierra, desde luego proporcionaba el dominio del territorio. Esta sierra, por otra parte, se alinea aproximadamente de este a oeste, con lo cual marca una barrera entre territorios, entre demarcaciones importantes de la península. El dominio del punto más alto de la sierra, el Castro de Mirabueno, permite un control rápido y efectivo, ya sea efectos de tránsito, efectos tributarios, como estrategias en tiempos de guerra, sobre los dos puntos fundamentales, como digo. Si situamos el Castro en el punto más alto de la sierra, gracias a la colaboración de nuestro amigo Isidoro Gómez Alcobendas, que no se le escapa ni una sobre el terreno, hemos podido contemplar al otro lado del boquerón la presencia de una fortificación menor, seguramente en altura, por la magnitud de los muros, que debió de ser un torreón secundario para el control del paso. Vemos aquí, no sé si se ve el cursor. Sí, perfecto. Vemos aquí el arranque de un muro de casi 1 metro de anchura. Aquí vemos un esquinazo perfectamente labrado en uno de los bloques. Y Isidoro nos asegura de que tiene localizado otra fortificación similar aquí, en la que se cartografía como Sierra del Cuervo. Vemos que hay una cierta voluntad de mantener una interdistancia entre las fortificaciones. Podríamos estar hablando de un programa de fortificación, con lo cual podríamos estar hablando de una importancia bastante apabullante, bastante fundamental sobre el territorio de esta fortificación de la que estamos hablando. Si nos vamos al sitio donde está la caseta de la caseta de incendio, que el sitio se llama el Castillejo, desde luego es un lugar bastante elocuente. Es muy posible, es cuestión de buscar, de que allí hubiese una fortificación similar, un terreno similar. Si llevamos esas distancias que hemos visto aquí a ambos lados de ese torreón, vemos que tendríamos una controlando el puerto del Zamorano y otra en el espolón
que está al extremo que cae a pico sobre el puerto de los Carneros. Y vemos que vamos guardando la distancia. Estamos viendo que si estas fortificaciones de esta parte izquierda de la imagen existen realmente, estamos hablando de un programa muy meditado que redundaría en la importancia que yo le asigno a la fortificación de Mirabueno. Es muy extraño que por esta importancia que debió de tener no encontramos ningún indicio, ninguna mención, aparentemente, de la fortificación en las crónicas del periodo andalusí. Pues sí, vamos a intentar dar indicios sobre eso. Hay una fortificación que nos aparece en las crónicas islámicas, una ciudad fortificada que viene dada por estas consonantes. No me voy a meter ahora en disquisiciones filológicas, diré únicamente que el árabe es un idioma básicamente consonántico. De hecho, solamente tiene 3 vocales, las vocales son predicibles en la mayoría de los casos. Esto recordarán todos ustedes cuando utilizábamos el lenguaje de los SMS. Prácticamente no utilizábamos vocales. ¿Por qué? Porque dentro del contexto sociocultural en el que lo escribimos, las vocales se averiguan, se intuyen. Con el árabe pasa una cosa parecida. ¿Qué ocurre? Que los nombres geográficos no son nombres con un significado reconocible. Claro, el cronista que puede escribir esto no es consciente de que el copista, o el copista del copista, o el lector que está en otra parte del mundo islámico, esto no va a saber interpretarlo, con lo cual, en principio, la interpretación de este enclave tampoco podemos saberla, tampoco podemos leerla, en principio. Bueno, vamos a ver si este enclave tan misterioso pudiera corresponder con nuestro castro, con el castro que tenemos aquí a nuestras espaldas. Para eso sacamos a colación a este señor, a Ibn Marwan. Le sonará porque es el fundador de Badajoz, de la ciudad de Badajoz. En Badajoz se le festeja todos los años. No podemos meternos mucho en las peripecias de este personaje. Diremos únicamente que perteneció a la aristocracia visigoda, que llegó a la aristocracia terrateniente visigoda, que llegó a pactos con los invasores islámicos para mantener su preeminencia sobre los territorios que controlaban, únicamente a cambio de estar bajo la sujeción, bajo la obediencia del Estado Islámico. Este señor llega un momento en que cuando en Córdoba se instituye el Emirato Independiente y que pretende centralizar todos los poderes en Córdoba, ve las prerrogativas que obtuvieron las familias oligarcas visigodas menoscabadas. Se revela, este señor tiene una capacidad de caudillaje y de convocatoria impresionante, sabe aglutinar a todos los descontentos que están bajo el ámbito de la península contra la minoría gobernante de Córdoba, que es de etnia árabe. Este señor sabe aglutinar, sabe catalizar a las tribus norteafricanas, bereberes, a los judíos, a los cristianos. En una de sus correrías, es bastante elocuente la capacidad de convocatoria que debía de tener, que le acompañó en una de sus correrías el mismísimo arzobispo de Mérida. Y esta fue la región de la cual se enseñoreó, a caballo entre Portugal y Extremadura, centrada en Badajoz, y desde la cual ponía en jaque, mediante incursiones de saqueo o de castigo, al poder cordobés circundante. Llega un momento, bueno, es bastante explícito del peligro que debía de representar Ibn Marwan para Córdoba, el hecho de que muchas de las expediciones que desde Córdoba salieron para hacerle frente, en una de ellas incluso fue al frente del ejército del propio emir de Córdoba, en otras varias los príncipes herederos. En un momento dado le obligan a abandonar Badajoz y se establece en la localidad de Amaya, actual Marbao, en Portugal. El nombre procede del dominio que Ibn Marwan ejerció sobre la ciudad, pero esta ciudad estaba habitada por clanes norteafricanos que estaban sujetos, eran proclives a la obediencia a Córdoba, y ante el temor de una rebelión local piden para el rey de Asturias, Alfonso III, y bajo su amparo se establece en un lugar llamado BTRLS durante 8 años. Vale, los historiadores han convenido en que ese lugar, por semejanza fonética, corresponde a Pedra da Lousa, en Portugal, en la ribera del Duero. Si vemos un mapa de la Reconquista, si superponemos un mapa de la Reconquista en este mismo instante, esta teoría se viene abajo. En este momento el mapa de la Reconquista está el que sí. El reino de Asturias ha sabido avanzar gracias
a la descomposición interna que vive el Emirato de Córdoba ha seguido avanzar desde su reducto de las montañas del Cantábrico hasta la línea del Duero, que ya queda consolidada como frontera, ya para siempre. Incluso lo sobrepasa, llega a la ciudad de Coimbra, una de las ciudades más importantes de la península en ese momento, con lo cual estamos hablando de que llega al Ecuador peninsular. Y además, el Reino de Asturias sabe crear una franja de inseguridad despoblada entre el río Duero y el sistema central. Es decir, estamos hablando de que tan solo 150 años después de la invasión islámica, el Reino de Asturias había llegado a los confines de Extremadura. Esa zona de inseguridades para los islámicos es una zona de seguridades para los asturianos, que sirve como colchón para efectuar penetraciones rápidas de saqueo de castigos en tierras del Emirato, algunas de ellas, como vemos, incluso bordeando Mérida, pasando el Guadiana. No tiene mucho sentido que un activo como Ibn Marwan, que Alfonso III de Asturias busca la alianza con él, un activo como él, tenerle aquí protegido en retaguardia, en la línea del Duero, que ya sabemos que está consolidada, en zona de seguridades. Aparte de que como vecino también es peligroso, tener a este señor que es capaz de acaudillar cualquier movimiento de descontento, tenerle dentro de casa, tampoco creo que fuese operativo. Bueno, geoestratégicamente, el avance de la reconquista cristiana en estos momentos debía de ser preocupante para todo el mundo islámico. Hay crónicas de estos años desde el mismo corazón del Islam, desde Bagdad, en los cuales los cronistas dicen que la frontera con los cristianos está en Mérida, que Mérida está enfrente de los cristianos. O sea, el último punto seguro desde Córdoba es Mérida, y que la frontera se extiende desde Mérida hasta Guadalajara. Geoestratégicamente es más probable, esta es mi propuesta, de que Ibn Marwan se estableciese aquí, en nuestra zona. Vamos a situar ahí provisionalmente este misterioso enclave de RLS que estamos buscando. Estaríamos justo al borde de la frontera con los cristianos y además en disposición de hacer frente mediante movimientos rápidos a la metrópoli cordobesa. Sabemos que en esta comarca, una vez que hemos superado la línea de los montes, afrontamos un corredor natural que ha existido desde siempre hasta Córdoba, de hecho, la Nacional 502. Sabemos que sigue la ruta que bordea nuestros caminos municipales en dirección a Córdoba. Bien, vamos a ver si esa zona en la que yo sitúo esta fortificación de TRLS pudiese tener algún sentido, alguna coherencia. Tras esos 8 años, Ibn Marwan se plantea regresar a Badajoz por sus dominios naturales. Cuando en Córdoba tiene noticias sobre esto, envía una expedición de castigo al mando del mismísimo príncipe heredero, un gran ejército, por lo cual Ibn Marwan se ve obligado a abandonar Badajoz y busca refugio en una fortificación llamada Al-Sirjira, que de momento nadie ha sabido determinar. A mí eso de Al-Sirjira me suena a Afijarra. ¿Qué es Afijarra? Afijarra es el nombre que se le ha dado a Afijarra hasta... ¿me va a perdonar, Jenny? ¿Estás por aquí? Bueno, me vas a perdonar, voy a pasar al PDF porque es que veo que la fuente se ha desconfigurado, ¿vale? Pido perdón a todos, voy a cambiar de aplicación, un segundo. Nada más. Perdón, un segundo. Vale. Ibn Marwan tiene que abandonar Badajoz y se refugia en una fortaleza llamada Al-Sirjira que nadie ha sabido determinar. A mí me suena a Afijarra. Afijarra es el nombre que hasta hace 150 años se constata que ha tenido Fijara. Fijara es un punto fortificado, sí. El diccionario de Madoz, en 1850, dice que se reconocen hasta 6 fortificaciones. Y pensándolo ahora, igual debía de ser un esquema defensivo al que les he puesto antes con la fortificación de Mirabueno, una fortificación principal y varias fortificaciones satélites. Además de que Madoz dice que en la dehesa de Fijara hay restos, hay memoria de despoblado. Estamos hablando de una fortificación con población asociada.
Si es coherente la localización de la Sirgira con Ocijara, vemos que se localiza en la comarca, que yo, que Pueblo, en la cual Guillermo Margón estuvo anteriormente. ¿Por qué? Porque era, digamos, su zona de confort, su zona de seguridad. Mientras la Sirgira no se pueda determinar de otra manera más fehaciente, esta es mi propuesta. Vamos a seguir viendo más indicios. Bueno, hay otras crónicas en las que esa misteriosa BTRLS la localizan, desde luego, junto con una agrupación de ciudades fortificadas que se sitúan todas en el entorno de la mitad occidental de Extremadura y parte nororiental de Andalucía. No hay tiempo de ir una por una, pero tenemos además la crónica de Jacques en el siglo XIII, en la cual dice que BTRLS es un castillo del distrito de Mérida, y luego descartamos lo de Portugal, y además se atreve a darle vocales, a localizarle. Ya podemos ponerle nombre a esta fortificación, Baitarlos. ¿Y por qué es fiable las vocales que pone este señor, Jacques? Pues porque tiene la costumbre en ese diccionario de los países de explicar cuáles son las vocales que hay que introducir entre consonante y consonante. Con lo cual esto de Baitarlos es bastante fiable. Vale. La fortificación de BTRLS, sobre todo es famosa. No sé cómo va el tiempo. Vale. Es que me han concedido generosamente un tiempo de 15 minutos, 20 minutos. Generosamente. Bueno. No. Vale, vamos a comunicar. BTRLS es famosa sobre todo porque aparece en el itinerario de Al-Idrisi. Un itinerario bastante famoso porque los geógrafos lo han utilizado para determinar la localización de la misteriosa ciudad de Mignasa, que es una ciudad que de momento no hay ninguna certeza de su localización. Son topónimos que en la mayoría de los casos no han pervivido. Los historiadores han convenido en los 4 primeros lugares más o menos determinarlos. El quinto lugar, Sant QRQ, permanece en la incógnita. Cabal está subido, puede ser Capilla, y el resto permanece en una nebulosa que cada cual ha hecho su propuesta. Por ejemplo, Arjona Castro, a BTRLS, que es la estación siguiente a Cabal, la sitúa en Garritos por una pretendida semejanza fonética. Ustedes deciden si hay semejanza de sonidos entre una cosa y otra. A mí se me hace muy cuestionable. Pero, a ver, aparte de que estas 8 millas entre Cabal y BTRLS, 8 millas, esto tiene que estar equivocado, tiene que ser fruto de alguna errata, porque estamos hablando de un itinerario de jornadas completas de viaje. 8 millas no son ni media jornada, pero es que además entre Cabal y Capilla, entre Capilla y Garritos, en línea recta hay 5 kilómetros. Es absurdo plantearse una jornada de viaje de 5 kilómetros solamente. Don Juan Gil Montes, bueno, este es el castillo de Minerva, el castillo de Garritos. Don Juan Gil Montes ha propuesto este itinerario que demuestra tener mucho conocimiento geográfico, mucho conocimiento de los nombres del terreno. Es un itinerario lógico. Cuando llega a Pedroche, se olvida de todas las estaciones que hay en el norte y directamente va buscando localizar Zalamea, o sea, Mignasa en Zalamea, que es algo que en Zalamea tiene muy interiorizado, bueno, en general en toda la seriedad. Es un itinerario absurdo porque, bueno, llega a Zalamea, el itinerario gira hacia el sur, no sabemos para qué, para de nuevo volver hacia el norte, al castillo de Argallén, donde termina el itinerario, otra vez en la cercanía de Zalamea. Argallén sitúa la última estación, Algilal, también por pretendida semejanza fonética. Argallén figura en las crónicas como Algalet, y esto parece ser que a don Juan Gil Montes se asemeja a Algilal. Vale. Nuestro amigo Bruno Franco, que nos tuvo la deferencia de impartirnos una ponencia el año pasado, que localizar Mignasa en el Castillo de Valdemorales. Es una ubicación bastante más elocuente, bastante más plausible. Ahí de nuevo vemos restos de una ciudad de varias hectáreas. Lo que ocurre es que el propio Bruno dice que no sabe cómo explicar estos enclaves que quedan hacia el sur. Podemos completar también un itinerario absurdo de girar otra vez hacia el sur para ir a estos enclaves del sur mucho más lejos. Vale, mi propuesta es la siguiente. Creo que tiene bastante más cohesión interna. Es una ruta que está buscando un sentido noroeste, claro. Sitúo a Mignasa, abonándome a la tesis de Sofía Girot, que también nos impartió una conferencia. Tuvimos la honra de escucharla hace un par de años. En la villeta de Azoquén, que desde luego allí hay restos de una ciudad.
un recinto fortificado de 14 hectáreas, el propio nombre de Alzupen parece ser que podría significar los zocos, en plural, o sea, una ciudad con varios mercados incluso. Y hago terminar el itinerario. La estación de Algiral, puestos a buscar semejanzas fonéticas, yo la encuentro en el río Eljas, que sabemos que sirvió de frontera durante mucho tiempo. Vamos a superponer el mapa de la Reconquista de esta época, en la que Al-Idrisi lo escribe en 1154. Se acababa de conquistar Coria por parte de los cristianos. El mapa de la Reconquista es una cosa tal como esta. Estaban unificados Castilla y León, han conquistado Coria, han conquistado gran parte del curso del Tajo, solamente queda al norte del curso del Tajo un pequeño espacio. La Reconquista portuguesa ha avanzado incluso un poquito más, y si superponemos este itinerario, que termina en Algiral, para mí el río Eljas, resulta que nos lleva al punto extremo de la frontera. Un itinerario bastante plausible, puesto que sería la comunicación de Córdoba con el punto seguro más lejano desde el cual se puede acceder, la frontera más lejana. El último punto que hay que defender, el último punto que es prioritario salvaguardar. Este es el castillo de Peñafiel, en el que yo sitúo ese punto. Perdón. El castillo de Peñafiel, que se sitúa justamente en ese punto. Luego vemos que es un castillo fronterizo, típicamente fronterizo. Esto está visto desde Portugal. El río Eljas corre a sus pies, vemos que es inexpugnable. Pero es que además, siguiendo el curso del río Eljas aguas arriba, vemos un castillo llamado Salvaleón, elocuentemente, como si eso fuese la última frontera del Reino de León. El último lugar de León que hay que salvaguardar. Bueno, asumiendo que este itinerario puede ser válido, he situado BTRLS provisionalmente en Mirabueno, siguiendo mi tesis, y vamos a abundar un poco en ello. Si nos centramos en las dos estaciones que jalonan BTRLS, la estación anterior y la posterior, vamos a ver qué tenemos. La primera, Cabal. Cabal se asume que es capilla. ¿Por qué? También por una pretendida semejanza fonética. A mí esto nunca me ha convencido del todo. De hecho, el propio Diego Sanabria, el excavador, el director de las excavaciones de capilla, no sé si está presente, no ha venido. Me hubiese gustado. Diego, cuando presentó su libro sobre el castillo de Capilla, tuvo la honestidad intelectual de reconocer que él no podría asegurar al 100% de que Cabal y Capilla fuesen la misma cosa. Yo reconozco que he llegado a dudarlo. Rectifico y creo que ahora estoy dispuesto a creerlo. ¿Por qué? Cabal, que así es como aparece en las crónicas de Al-Idrisi, escrito de esta forma, me he puesto a buscar mi conocimiento de la lengua árabe es absoluto. Afortunadamente tenemos herramientas bastante prácticas hoy en día. En los diccionarios que he podido consultar de la lengua arábica, esta palabra Cabal con K no significa nada. Sin embargo, la palabra Cabal con Q sí, tiene significado. Aquí estamos escribiéndolo con caracteres de imprenta. Esto lo he visto yo caligrafiado y les puedo asegurar que esta primera letra, en árabe sabemos que se escribe de derecha a izquierda, al contrario que nuestras lenguas romances. Esta primera letra caligrafiada difiere muy poco de esta. Y la pronunciación, por mucho que empeño, hay una pequeña diferencia, pero la K suena exactamente igual, casi como la Q, en árabe. Sabemos que Al-Idrisi lo reconoce en sus crónicas, tuvo 5 informantes para la elaboración de la geografía de la península, 3 de los cuales eran cristianos. Cualquiera de esos informantes puede haberse equivocado, tanto en la transliteración como en la fonética, de manera que a la crónica de Al-Idrisi, cuando le tocó escribir, lo escribiera con la K. Yo creo que estamos hablando de la misma palabra. Cabal con Q les digo que tiene significado. ¿Qué significa Cabal con Q? Pues significa la palabra que tiene un significado genérico de tribus, que al final, por estos misterios de la lengua, de la fonética, en castellano ha derivado la palabra cabila, que creo que sí podemos conocer todo su significado. Cabila en sentido genérico, tribu. Aquí en España pues, le hemos dado el significado de las tribus norteafricanas, cuando hemos tenido gobernación sobre Marruecos, el protectorado de Marruecos. De hecho, cuando España gobernó sobre el protectorado de Marruecos, la división del distrito, la división provincial, para entender lo que hizo en el territorio, le dio ese nombre, cabilas, a las propias demarcaciones, por asimilación a las tribus que las habitaban. Esto les digo, cabilas, con el significado de tribus, se entiende en todo el mundo islámico con ese significado genérico, sin embargo tiene un significado mucho más específico.
Las cabilas realmente en origen aluden a las tribus procedentes de la región de Cabilia, en el norte de Argelia, por alguna especie de antonomasia que se me escapa. Pero estas son las tribus por antonomasia, por excelencia, que le dan nombre a las tribus en significado genérico. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, de Kabila a Capilla ya sí le encuentro una similitud bastante más cercana, teniendo en cuenta, como además nos ha explicado antes el compañero, que nos ha expuesto su ponencia sobre Tamorejo, que en esta época la letra S en castellano funciona como una especie de L geminada. Él ha dicho la palabra Castiello. La palabra capilla, que aparece en las crónicas como capiella, se debería de pronunciar como capiella. De Kabila a Capiela ya hay un paso bastante corto. Pero el más importante, porque hay un episodio bastante curioso, cuando Fernando III reconquista Capilla, lo hace porque en la época de los terceros reinos de Taifa, cuando se está disgregando el imperio almohade, el rey de Baeza, un reino pequeñito, efímero, que se constituye en Baeza, en abierta pugna contra el emir de Sevilla, entra en alianza con Fernando III el Santo y le regala la plaza de Capilla. Claro, uno se pregunta, ¿cómo que desde Baeza vas a regalar Capilla? Unas poblaciones que están separadas entre sí más de 200 kilómetros, que nunca han tenido continuidad geográfica, que se sepa, nunca han tenido ninguna cohesión histórica. ¿Cómo es posible que el rey de Baeza se sintiese con derecho sobre Capilla para regalársela a Fernando III? Vale, esto adquiere cohesión cuando comprobamos que el rey de Baeza, Abdal al-Basasí, su familia era oriunda del norte de Argelia. Es posible que en Cabal, que con este nombre aparece precisamente por primera vez en esta época, se hubiesen establecido tribus procedentes de la Cabilia argelina y que tuviesen lazos de parentesco, lazos familiares o lazos clientelares de vasallaje con el rey de Baeza. Y de ahí pudiera venir el derecho del cual el rey de Baeza se sentía acreedor para regalársela a Fernando III. Bueno, así es que se lo digo. Yo estoy convencido de que Cabal y Capilla son la misma cosa, por todos los indicios que añaden coherencia a esta tesis. Nos vamos a la siguiente estación. No quiero entrar en esto porque no estamos aquí un poco. Vale, pasamos por alto la importancia que pudo tener Capilla en su época. Nos vamos a la siguiente estación. Punaita Lateral. ¿Qué significa Punaita Lateral? Esto sí tiene un significado reconocible. Puenteciso de la calzada. Punaitarat es la palabra que da lugar, por ejemplo, a topónimos como Alconétar. Este es el puente que vemos en la villa del Tajo cuando vamos camino de Plasencia, que no es desde luego un puenteciso, no es un puente pequeño, es un puente bastante majestuoso, un puente romano, pero que los árabes le dieron el nombre en diminutivo como minoración del puente más majestuoso todavía que nos encontramos más abajo de este, que es el de Alcántara, el puente por antonomasia. Vale, Punaitarat tiene el significado de puenteciso y Balá fue el nombre que le dieron los invasores árabes a las calzadas romanas. Balá viene a significar bellezante y le dieron el nombre a esos caminos que estaban perfectamente pavimentados, perfectamente engrosados, perfectamente nivelados, con una capa de rodadura impecable. Puenteciso de la calzada. ¿Qué calzada tenemos por aquí? Pues creo que la única que pudiera encajar es la que iba de Mérida a Toledo, o de Toledo a Mérida, que está documentada. Era el itinerario de Antonino Pío, creo recordar. Si trazamos la línea recta entre Mérida y Toledo, no estoy diciendo que la calzada siguiese la línea recta exactamente, pero cualquier camino entre dos puntos, por optimizar el camino, tiene que ajustarse lo más posible. La distancia más corta, la calzada romana debió de ajustarse en lo posible a esta trayectoria. Si lo pasamos a la zona en la que estamos trabajando, la calzada romana pasa por ahí, por esta parte de arriba. Si ampliamos un poquito más, este sería el teórico trazado de la calzada romana. Que repito, no digo que la calzada romana pasase exactamente por ahí, sino que tendría que ajustarse lo más posible a ese trayecto. Y de todas maneras no vamos muy descaminados porque los parajes por los que anteriormente ha transcurrido esta trayectoria tienen nombres como Piedra Hincada, Casa de Hito, en términos de Madrid-Alejo. Después se mete en un paraje que se llama Val de los Hitos, en otro paraje que se llama Mojón Gordo, que es el trifinium que pudieron ustedes ver en Val de Caballeros, que se conserva en la iglesia de Val de Caballeros. Muchos fueron a la excursión, ¿no? El año pasado. Vale, ese mojón que se conserva en la iglesia de Val de Caballeros es el Mojón Gordo que estaba
en la prolongación de este trayecto. Estamos hablando, desde luego, de una trayectoria jalonada por biliarios, por hitos kilométricos romanos, para entenderlo. Este trayecto debe de cruzar el río Ruecas, que es un río con caudal permanente, puesto que nace en la Pisuerga, tiene incluso frecuentes aportes nivales, un río con caudal permanente lo tiene que cruzar en algún punto. Resulta que tenemos aquí un puente antiguo, que además se llama Puente de la Venta. Nos está aludiendo, es un nombre bastante elocuente, nos está aludiendo a un lugar de final de etapa. Venta en el significado que le dan en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Una posada de final de etapa, una posada de final de jornada. Ese puente, por desgracia, hoy está sumergido bajo las aguas de la Zucerrueca desde el año 1999. Ese pequeño embalse no se ha vaciado nunca, porque está pensado para crear un humedal permanente. Esta foto la he podido encontrar en la red. Afortunadamente, alguien tuvo la suerte de que casualmente en ese momento el puente estaba semi-sumergido. Yo por ese puente he pasado muchísimas veces por encima. En peregrinajes a Guadalupe, nunca tuve la ocurrencia de sacarle una foto. Es un puente que solo podremos estudiar, aparentemente de factura medieval, no podemos estudiar si hay fundamentos romanos en su base. Pero desde luego encaja en la propuesta que les estoy haciendo. Con lo cual, la estación de BTRS sí la podemos ubicar entre estas otras dos estaciones, en esta zona intermedia. De momento lo he situado en Mirabueno, ya les digo. Vamos a ver, estamos buscando en esta zona, entre estas dos estaciones, castillos, que sepamos que son árabes, pero que su nombre no ha perdurado. Su nombre árabe no ha perdurado. Conocemos a estos castillos, que les voy a poner ahora por su nombre cristiano. Y tenemos todo esto, me salen todos estos. Posiblemente haya más, que ustedes conocerán mejor, pero es lo de menos porque a los 4 castillos que están al norte de Puerto Peña les voy a nombrar de un plumazo. ¿Por qué? Porque estos 4 castillos que están al norte obligarían al tránsito sobre el Guadiana, sobre el punto, sobre un tramo absolutamente impracticable. Absolutamente impracticable. Sin embargo, al sur de Puerto Peña el Guadiana se remansa. Tiene puntos perfectamente vadeables, con lo cual esos 4 castillos del norte los quito, me quedo con estos 4. ¿Y por qué tengo el empeño de situar BTRS, ese BTRS que estamos buscando en Mirabueno? Y con esto termino enseguidita. Bien, buscamos el significado de BTRS o el significado de Baitar Blues, porque ya les digo, el nombre árabe de este castillo, estuviera donde estuviera, no ha perdurado. Después de mucho buscar, lo de Baitar, en una crónica del siglo XIV lo he encontrado nombrando al islote de Santipetri, que muchos de ustedes conocerán, enfrente de la costa de Cádiz, enfrente de San Fernando en concreto. ¿Por qué es esto interesante? Porque este emplazamiento ha mantenido siempre, desde el principio de los tiempos, desde época romana, su nombre latino. O sea que los árabes, cuando se encontraron este emplazamiento, Baitar deriva del nombre que los visigodos, que hablaban latín, le daban a esta entrada. ¿Tenemos presencia visigoda acreditada en nuestra zona? Sí. ¿Tenemos presencia visigoda acreditada en nuestra zona? Sí. Tenemos la ermita de San Ildefonso, que algunos conocerán, en la cercanía de Fuenlabrada. Isidoro me asegura, por una voz autorizada, que en todo ese ámbito que se extiende, entre el Boquerón del Guadalimar y Tamurejo, Camino de Córdoba, parece ser que hay restos visigodos sobre los cuales se puede estar nadando. San Pedro es una vocación típicamente visigoda, simplemente los hallazgos visigodos en nuestra provincia, por ceñirnos a nuestra provincia, no son abundantes, pero podemos citar de un plumazo varios templos visigodos bajo la vocación de San Pedro, únicamente en la provincia de Badajoz. ¿Y qué tenemos en Garbayuela? Pues tenemos esto, no lo voy a descubrir, ¿qué es esto? San Pedro. Una vocación de San Pedro de la cual no conocemos su origen. Por desgracia no conocemos el origen de Garbayuela ni conocemos el origen de esta iglesia. Los miembros de la asociación saben, porque yo se lo he expresado en alguna ocasión, que mantengo la tesis de que Garbayuela, el enclave, el emplazamiento de Garbayuela, como lo conocemos hoy, la población de Garbayuela, tal y como la conocemos, se asienta sobre un descansadero de la vía pecuaria, sobre la cual existiera una iglesia típicamente mesteña, una de las iglesias que iban jalonando las vías pecuarias para posibilitar la oración de los transhumantes. Estaríamos hablando de una iglesia
que hubiese sido parroquia de un enclave visigodo en esta zona y que su nombre hubiese perdurado en la población que se asentó bajo el amparo del Castro de Mirabueno. Bueno, pues ahí lo dejo, es simplemente una línea de investigación, ya hemos dicho, lo tendrán en el cuadernillo, pero bueno, yo únicamente pretendo aventurar en indicios y poner en crisis otros asertos que a mí no me cuadran. Y, en fin, estas son las cosas a las que nos dedicamos los frikis. Yo no sé si a alguien le habrá servido. Y espero que esto pueda servir de punto de partida para abrir alguna línea de investigación por quien corresponda. Lo cierto es que si realmente el castillo fuera BTRLS, le daría una cierta importancia dentro del mundo islámico, ¿no? Sí. Sí, aparte de la importancia estratégica que tiene por su situación, es que se menciona varias veces. Se menciona varias veces a lo largo de varios siglos. Es una cosa que fue perdurable. Y por supuesto no hay ni un minuto para alguna pregunta ni nada, ¿no? No, nos vamos de tiempo. No, lo siento, Ángel, no. Bueno, simplemente, que me duele dejar el castillo de Carlitos, que lo que tienen asumido, que tiene una posesión de este BTRLS, y siento dejarlo en la estacada. Pero el castillo de Carlitos lo trataremos en otra ocasión. Muchas gracias, Ángel.